El Departamento de Relaciones Públicas. Cuando hemos hablado de relaciones públicas, nos hemos referido a que son actividades de comunicación cuyo objetivo es mejorar la imagen reputacional de cualquier institución, o mejor dicho, organización. Cuando hablamos de organización, me refiero a que pueden ser instituciones públicas como gobierno, pueden ser iglesias, pueden ser municipalidades, pueden ser empresas, pueden ser organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones de vecinos, universidades, en fin, cualquier organización puede desarrollar relaciones públicas con el objetivo de mejorar su imagen reputacional ante diferentes públicos que ejercen presión en ellos de manera favorable o desfavorable. Entonces, cada institución generalmente se preocupa por desarrollar esta serie de actividades y hay organizaciones que prefieren tercerizar ese servicio a otras instituciones, en este caso llamadas agencias de relaciones públicas, para que les lleven toda su estrategia de comunicación corporativa. O bien hay instituciones u organizaciones que prefieren tener a lo interno departamentos de relaciones públicas, de comunicación, de imagen corporativa, no importa el nombre, depende cómo lo quiere llamar la organización, pero que cumplan esa labor fundamental de proyectar la imagen hacia una sociedad o específicamente a grupos dentro de esta sociedad que, como les digo, son de interés para la organización. El desarrollo de las relaciones públicas podríamos enfocarlo en lo que vimos a través, o lo que hemos visto a través de la historia de las relaciones públicas, sobre todo en la época moderna, en donde para los inicios de los años 1900, pues es en donde se utilizan estas estrategias para poder mejorar la imagen de algunas empresas o algunas industrias ante la clase obrera o trabajadora a raíz de la depresión económica que ocurre en Estados Unidos y que obliga a algunas organizaciones a despedir a su personal. Los periodistas fueron un factor importante en el surgimiento de las relaciones públicas como profesión, pues son ellos los que de cierta manera llevan la información para generar opinión pública en la sociedad referente a diversos acontecimientos que son protagonizados por diversas instituciones u organizaciones. Hay que recordar también a otro político, sobre todo en la época antigua, en darse cuenta de la importancia que tenía esta disciplina, como lo fue Augusto César, quien es el que desarrolla o el que, digámoslo así, implementa este tipo de acciones de relaciones públicas en el primer siglo de nuestra era, cuando manda construir justamente estatuas de él para poder posicionarse como un guerrero y como el verdadero emperador de Roma, a raíz justamente de los logros que había tenido a través de las guerras. ¿Qué operaciones realiza un personal que se encuentra en una área o en un departamento de relaciones públicas? Como les digo, sea a nivel interno de una organización, es decir, a través de una in-house de relaciones públicas, o posiblemente tercerizando el servicio a una agencia de relaciones públicas externa. Las funciones que desarrollan generalmente las personas que se encuentran laborando, la primero que todo es redactar. ¿Por qué la función de redactar? Porque elaboran comunicados de prensa, boletines y correspondencia. Estas son algunas de las herramientas también que son aplicadas a algunos públicos específicos a nivel externo de una organización. También tienen la función de editar porque realizan publicaciones especiales, se pueden realizar boletines para empleados. También ellos se encargan de establecer relaciones de medios y colocar la imagen o la noticia de la organización en el Vox Populi, digamos, a través de los medios de comunicación. Esto busca establecer relaciones con medios noticiosos, revistas, publicaciones, o incluso también a través de ceremonias especiales se puede hacer el contacto con ellos, o también para dar a conocer ceremonias especiales de nuestra organización. Y tenemos también los eventos especiales, en donde se desarrollan actividades para coordinar y dirigir conferencias de prensa, aniversarios y estas ceremonias que les hablaba.
Otra de las funciones que tiene las personas que se encuentran en esta área es hablar, ¿verdad? Generalmente a quien no le guste hablar, pues realmente debe de evaluar si quiere estar en un área o ejercer la profesión de relacionista público, porque la expresión oral, la expresión comunicativa, las habilidades de comunicación son importantes, y sobre todo porque generalmente alguien que está en relaciones públicas y que lleva un cliente o una cuenta tiene que respaldarlos apareciendo frente a grupos o coordinando de cierta manera las escenas al momento de realizar una entrevista personal con alguno de nuestros directivos de la organización, o bien al momento de realizar conferencias de prensa y coordinar todos los aspectos de la escena ante los medios. También tienen las labores de producción, porque se hacen audios, videos, incluso se pueden hacer documentales tipo cine. También tienen labores de investigación, porque por medio de la investigación se busca encontrar o cuál es la opinión que tiene la sociedad respecto a mi institución o a mi imagen corporativa. Nos permite también hacer sondeos de opinión o investigar, por ejemplo, si un anuncio fue con una carga moral muy negativa en una sociedad, pues evaluar el impacto que eso generó en la mente de la sociedad y obviamente corregir si en algún momento causa molestias. También desarrollan programación y asesoría, generalmente uno tiene que saber de planificación para poder elaborar planes de relaciones públicas. También hay actividades de entrenamiento cuando sobre todo dirigimos a los directores o ejecutivos de una organización y se les da un coaching con respecto a presencia o manejo de entrevistas, manejo de medios, el tema de vocería, que eso es algo importante también que generalmente se da a través de entrenamientos. Y finalmente también la dirección, que es supervisar costos de un programa de relaciones públicas y pago de cuentas, es decir, llevar el control de todos los gastos que ha implicado desarrollar nuestro plan de relaciones públicas. Con frecuencia, el trabajo de relaciones públicas significa, de cierta manera, encontrar maneras de atraer la atención de la prensa. Hoy en día, si alguien se dice que está en relaciones públicas y no tiene una convocatoria de prensa o no tiene una buena convocatoria ante los medios de comunicación, pues no va a ser muy bien valorado y no va a interesarle a ninguna empresa, sobre todo al momento de que ellas quieren, desde el punto de vista de comunicación, tener mucha presencia en medios, es decir, quieren que los medios estén en torno a ellas. El personal de relaciones públicas provee publicidad, la que crea eventos y ofrece información para que la prensa y el público preste atención. Además, un mensaje anunciado debe ser pagado y la publicidad es gratis. Eso es lo que se buscaría a través de las relaciones públicas en esa relación que se quiere tener con los medios de comunicación. Los anuncios constituyen un uso controlado de los medios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no hay prensa independiente, no hay medios de comunicación independientes, y generalmente el poder de ser un auspiciador o patrocinador o un cliente de un medio de comunicación significa que la pauta le da poder a uno para poder controlar a los medios. Por eso es que ustedes ven que es muy difícil que en los medios de comunicación, cuando salen escándalos reputacionales de empresas, sean muy masivos a comparación de lo que puede ser un escándalo a nivel de una institución como el gobierno de la República. Entonces, desde ahí entendemos nosotros que la publicidad sí ejerce un cierto control sobre los medios. Y el personal de relaciones públicas proporciona la información importante que permita controlar la manera en cómo se quiere que aparezca esta información importante. Es decir, uno de relaciones públicas también tiene que tener ese acercamiento con los medios para que nosotros podamos incidir de cierta manera en nuestros colegas periodistas o medios de comunicación, para que la información que nosotros deseamos que aparezcan como nota, que los medios sean como ese amortiguador positivo de nosotros, pues aparezca tal y como nosotros lo creemos, la queremos, y que eso nos beneficie en nuestras estrategias comunicacionales. Ideas importantes que hay que tomar en cuenta: las relaciones públicas ayudan a una organización y a su público a adaptarse mutuamente. Esto lo dijo la Public Relations Society of America. También la administración de la imagen de la compañía o organización mediante acciones comunicativas, lo que busca es tratar de construir reputación, desarrollar relaciones
y crear imágenes positivas e información que permita persuadir a esos públicos. De cierta manera se busca influenciar en otras personas. Difiere de cierta manera del mercadeo y la publicidad porque el enfoque de las relaciones públicas es la imagen y no tanto generar ventas o generar demanda. Y las funciones que busca es posicionar y mejorar la imagen de una organización, estableciendo relaciones con aquellas audiencias importantes para ellos. Y estas audiencias les podemos llamar stakeholders o públicos de presión. ¿Cuáles son las funciones entonces de un departamento de relaciones públicas? Una de las funciones es la representación en los medios. Esto quiere decir que el departamento busca representar a una organización o compañía o incluso un individuo en los medios y de cierta manera es una de las funciones más conocidas de las relaciones públicas. Es decir, el relacionista público siempre tiene que dar la cara ante los medios por la compañía o incluso por una persona que represente. También tiene la función de comunicar en crisis o aprender a comunicar en la crisis. Es decir, tratar de aprender a proteger a una compañía de una amenaza a su reputación y es otra de las funciones de este departamento. Es decir, ante un escándalo de reputación que pueda tener una compañía, el director de relaciones públicas es el primero que sale a la batalla para poder, de cierta manera, aplacar los mensajes negativos reputacionales en torno a la organización que él representa. También tiene relaciones con accionistas. Estos son unos públicos internos importantes de una organización, sobre todo una empresa, porque los accionistas son cualquier persona o grupo que tengan un interés o podrían ser afectados por los objetivos de la organización. Y con eso estamos hablando que el accionista ejerce un poder en el sentido que encontramos el tema que ellos son los que aportan económicamente a una organización. En el momento que el accionista tenga alguna duda referente a cómo se maneja el dinero dentro de su organización, pues obviamente es algo que no nos conviene que ocurra porque ellos en cualquier momento pueden retirar su dinero y puede afectar esto a la organización. Un desarrollo de contenido también es una de las funciones que tiene el relacionista público. Se encarga de preparar documentos escritos y electrónicos como una función de comunicación hacia los medios de comunicación y la sociedad también, que es importante. Y finalmente tenemos el manejo de los medios sociales, que busca establecer, monitorear y hacer crecer la presencia en línea de una organización o individuo mediante o siguiendo un plan de comunicación que se implementa, digamos, para esto. El Departamento de Relaciones Públicas, ¿cómo está conformado? De cierta manera, los departamentos de relaciones públicas nacieron como una extensión o una prolongación de lo que eran las agencias de publicidad. En su momento habían estructuras, digamos, dentro de este departamento en las que contaba con un jefe y auxiliar, unido, digamos, a un centro directivo, que en este caso podría ser una junta directiva, y tenía dos tareas importantes: a nivel interior de la organización, rendir informes, y a nivel exterior, proyectar la imagen. En este sentido, la intención era vender la empresa. Pero, cuando hablamos de organigrama, los departamentos de relaciones públicas también han sido tomados como un staff, es decir, como consejeros que no participan en la toma de decisiones de la línea jerárquica de la organización, sino como un ente externo consejero, ¿sí? Y esta estructura generalmente solo se fundamentaba en un técnico de relaciones públicas, ¿verdad? Él externa sus pareceres y da consejos a la dirección de la organización. Además, conoce todo lo que entra y sale de la dirección que puede causar o no un ruido comunicacional a la organización. Y tenemos la otra estructura, que es una línea line, que es la unión jerárquica directa, es decir, ya un departamento dentro de la organización que le responde a nivel jerárquico a la junta directiva, y también se encarga de las decisiones y órdenes de ejecución de algún plan de relaciones públicas que se establezca en este caso. Ustedes pueden aquí ver un ejemplo de lo que es una estructura de un departamento de relaciones públicas, y acá ustedes pueden observar que cuenta con un director general, que es el que coordina o dirige todas las acciones de la compañía.
Luego nos vamos a ir a un cierto mando de ejecutivos en donde hay un director de cuentas. Esto estamos hablando en una agencia de relaciones públicas independiente. Un director de cuentas que él es el encargado de cierta manera de tener la atención a todos los potenciales clientes que están interesados en que mi agencia les lleve pues toda su estrategia de imagen reputacional. También hay un director creativo. Este director creativo es el que trata de plasmar de manera creativa el mensaje central que quiere dársele a conocer a los públicos de nuestra organización, y para eso desarrolla campañas creativas de la mano con el tema comunicacional. Un director de arte, que es el que se encarga de cierta manera de ver toda la imagen visual o cómo se verían los comunicados en medios impresos. Y finalmente por acá tenemos a el director de medios, que es el que se encarga de colocar en los diferentes medios las pautas a nivel de comunicación reputacional y no tanto comercial. Si se dan cuenta, esta estructura es muy parecida a la Agencia de Relaciones Públicas, porque prácticamente es comunicación lo que se hace de marcas, pero no, el objetivo no es el tema comercial, sino el objetivo es el tema de mejorar la imagen de reputación de la organización. Pueden ver que también el director de cuentas cuenta con un supervisor de cuenta y cuenta con un ejecutivo de cuenta. El supervisor generalmente la mano derecha del director de cuentas para atender a todos los clientes o marcas, pero ya la ejecutiva es la que se encarga de atender a una marca en particular y que conoce el teje y maneje de cómo se maneja o cuáles son los aspectos fuertes y no tan fuertes de una organización a nivel reputacional. El director creativo también tiene un copy senior y un copy, ¿verdad?, que son los que se encargan de poder plasmar gráficamente la idea creativa o la gran idea que se tenga para comunicar la imagen reputacional. El director de arte, por supuesto, tiene un ilustrador y un diseñador, y el director de medios tiene un asistente de medios quien lo acompaña justamente para poder establecer de cierta manera en qué medios se van a pautar. Y ese asistente de medios también tiene a personas que se encargan justamente de conocer a cada medio y pautar en cada uno de ellos. Este es otro ejemplo de otro departamento de relaciones públicas, solo que aquí estamos hablando ya de un departamento que es parte o está dentro de una organización. Tiene este departamento de relaciones públicas tres áreas importantes: el área de difusión, el área de ceremonial y protocolo y el área de promoción institucional. Esta área de difusión es la que se encarga de tener todas las relaciones con los medios de comunicación, la prensa, que es el área que se encarga de convocar a conferencias de prensa, o que se puede encargar también de enviar comunicados e información necesaria para los medios de comunicación. Luego tenemos esta otra área importante central, que es el ceremonial y protocolo. Es muy importante esto porque ustedes saben que una de las funciones es organizar eventos, y para organizar eventos hay normas básicas de etiqueta que deben de conocerse, y sobre todo a nivel protocolares, para que los eventos que también comunican no estén mal organizados, sino que a través de cualquier acción que se haga uno pueda comunicar directamente el mensaje que quiero dar a conocer a las diversas instituciones. Entonces, como les digo, estos son varios, digámoslo así, varios de las acciones que nosotros podemos desarrollar desde el punto de vista de ceremonial y protocolo, porque se encarga de organizar actos, conferencias y seminarios, y también de ofrecer asesorías. Y por último tenemos esta área que es de promoción institucional, que es la que se encarga de desarrollar visitas guiadas, puede ser a colegios, puede ser a público en general, a empresas, en fin, desarrollar una serie de acercamientos hacia en lo interno de nuestras organizaciones. Esta es otra estructura organizacional que generalmente se maneja en instituciones de gobierno, en donde tenemos un director del área de comunicación o de relaciones públicas, secundado por un director general de comunicación y relaciones corporativas específicamente. Esta persona que se encarga de esas relaciones corporativas, que es tener la comunicación con todas las instituciones afines al gobierno, tanto a nivel de empresa privada como a nivel de otros estados o a nivel de otras instituciones.
Él tiene una unidad de información y relaciones públicas, la cual está constituida por una sección de relaciones públicas y una sección de protocolo, ¿verdad? Protocolo que por ser entidad de gobierno, pues es el saber el manejo correcto de la vexilología, es decir, del estudio de las banderas y su colocación en eventos especiales, todo el tema de etiqueta, y esta unidad que es la de sección de relaciones públicas, que es el acercamiento a los públicos para poderlos convocar a nuestros eventos o que sean partícipes de todas las herramientas de comunicación que desarrollamos para que el gobierno pueda acercarse a ellos. Y finalmente tenemos una sección de prensa que es la que se encarga de las relaciones con los medios de comunicación. Este es un departamento de relaciones públicas que se propone para una pequeña empresa. La pequeña empresa tiene un presidente o CEO de la institución. Él puede tener a un director de relaciones públicas. Esto es dependiendo, digamos, de los ingresos que tenga la pequeña empresa. Pero puede tener un director de relaciones públicas o dentro de los socios puede haber alguien que se encargue de desarrollar relaciones públicas y tener un jefe que se encargue de tener las relaciones con la comunidad y también tener un jefe que tenga las relaciones con los medios de comunicación. De cierta manera, una pequeña pyme aquí es donde puede utilizar la labor, como les decía anteriormente, de un consejero asesor de relaciones públicas que retroalimenta al directorio y al presidente sobre cómo deben desarrollarse estas actividades. Esto es para una mediana empresa. Si se dan cuenta, aquí ya no hablamos de un director, sino estamos hablando de un vicepresidente de relaciones públicas, porque lo importante es que el manejar la imagen reputacional se va a conseguir mejores resultados cuando la persona encargada esté dentro de las directrices de la organización, dentro de la gestión de toma de decisiones. Si no, generalmente se va a cometer, digamos, el desgaste de estar aconsejando a directivos y al no hacer caso, pues la empresa incurre en ciertos errores de comunicación, pero esto pasa porque no se tiene una autoridad. Entonces, en una mediana empresa ya se crea una figura como un vicepresidente de relaciones públicas que también es apoyado por un consejero y asesor externo. También dentro de esta área tenemos a un jefe de relaciones con la comunidad, un director de servicios institucionales que es el que se encarga de todo el tema de públicos internos de la organización, alguien de servicios editoriales, que él es el que se encarga justamente de la edición y la revisión ortográfica de todos los materiales impresos que salen a los públicos, un jefe de comunicaciones con empleados y un jefe de relaciones con la prensa. Dependiendo, como les digo, la institución, así va variando la estructura de los departamentos. En los años 30, los requisitos para trabajar en el campo de las relaciones públicas no estaban bien definidos. Y muchas personas que decían trabajar en él eran los famosos agentes de publicidad. ¿Qué eran los agentes de publicidad? Era, digamos, el antecedente de una agencia de publicidad. Era una persona que por su expertise o por el conocimiento que tenía de diversas pequeñas empresas o medianas empresas, les hacían los anuncios publicitarios y él mismo se encargaba de colocarlos en algún periódico de la época. A eso le llamaban agentes de prensa, lo que se convirtió después en agentes de publicidad. Durante los 50, la cuestión de la ética en las relaciones públicas también fue emergiendo abiertamente y sobre todo se desató todo este concepto cuando Biori Asociados, que era una firma comercial, fueron acusados de crear frentes pagados para desprestigiar a la industria de los camiones. Es decir, esta agencia o esta oficina se dedicaba a hacer fake news o noticias falsas y que éstas lograban ellos publicarlas con el objetivo de dañar reputacionalmente a otras instituciones y empresas como lo eran las empresas de la industria de camiones. En 1954, la Sociedad de las Relaciones Públicas de América establece un primer código ético, el cual en 1959 se le anexó una declaración de principios. Y este código ético sigue rigiendo actualmente el negocio de las relaciones públicas hasta nuestra época. Entonces, miren, las relaciones públicas se desarrollan durante los 60 como parte del estímulo que generó la televisión, el gobierno federal y sobre todo las grandes corporaciones estadounidenses para garantizar la tranquilidad y que los públicos como los empleados no los afectaran. ¿Qué tipos de clientes tiene un departamento de relaciones públicas? Digamos, el personal de relaciones públicas trabaja con distintos tipos de clientes, entre los que podríamos mencionar, si yo estoy en una agencia de relaciones públicas, gobiernos, puedo trabajar con empresas no lucrativas como las fundaciones o algunas ONGs,
industrias o empresas en general que necesitan resolver problemas reputacionales y que estos tarde o temprano les perjudican en temas comerciales a la organización. También en el tema de los gobiernos, el gobierno es el contratista más grande de informadores públicos. Es decir, los consultores de los medios también están involucrados en las relaciones públicas, políticas, ya que asesoran a los candidatos y empleados de gobierno sobre la manera de cómo deben de presentar su mensaje al público a través de los diferentes medios de comunicación. Si hablamos nosotros de educación, en las universidades, colegios y escuelas, generalmente se contratan a personal de relaciones públicas para promover estas instituciones educativas y para solventar problemas difíciles de imagen, por ejemplo, como fue en el caso de uno de los colegios de prestigio aquí en Guatemala, en donde pues por negligencia y por malos controles administrativos, uno de sus alumnos se ahogó en la piscina, y esto vino y repercutió en la imagen reputacional de esta institución educativa. También las organizaciones no lucrativas, y cuando nos referimos a este tema, en esta categoría, digamos, uno puede trabajar en instituciones como hospitales, iglesias, museos, instituciones de beneficencia. Es decir, las relaciones públicas de los hospitales crecen con suma rapidez, sobre todo en esta época de crisis que estamos viviendo en Guatemala, ante este virus, coronavirus que se encuentra a nivel mundial. Por supuesto que el encargado de comunicación de los hospitales no solo tiene que comunicar para tranquilizar a ese público de presión importante que es la sociedad, para conocer un poco sobre cómo se manejan las acciones ante esta crisis con enfermos que tienen o están contagiados de este virus, sino también que esto sea una catapulta para ir mejorando la imagen de nuestras instituciones de salud públicas, que de cierta manera en algún momento han estado deterioradas. En la industria, muchas industrias están reguladas por el gobierno, lo que significa que el personal de relaciones públicas trabajan con órganos oficiales sobre algunos asuntos de esta índole. Por ejemplo, en una industria como la licorera siempre tiene que tener a una persona encargada de todas estas relaciones con el gobierno, porque por ejemplo se han dado casos en donde han habido municipios en que se ha prohibido el consumo de licor y la venta de licor en tiendas por temas de religiosos, y esto de cierta manera afecta a las empresas porque dejan de tener los puntos de venta en donde distribuían su producto, y al no tenerlos pues dejan de vender y viene una complicación financiera. Entonces las relaciones de la industria con entidades públicas es fundamental para poder tener ese lazo, ese nexo cercano y solventar estos problemas. Y los negocios, este es el área mejor conocida de las relaciones públicas. Las grandes empresas cuentan con un departamento interno de relaciones públicas, pero también contratan con frecuencia firmas externas, como les decía, agencias de relaciones públicas formadas exclusivamente para desarrollar eso. Y esto va a ayudar a reforzar la publicidad de los productos. No es el fin de las relaciones públicas, sino dar un respaldo de una buena imagen institucional para que la gente tenga una mayor credibilidad a la hora de comprar los productos de la industria. También quienes pueden desarrollar relaciones públicas, equipos atléticos, equipos deportivos, organizaciones de entretenimiento, sobre todo ustedes los han visto en nuestros medios, hay conferencias de prensa cuando se contrata un nuevo jugador, cuando se gana un título, en fin. También son utilizadas por estas instituciones, y también a nivel internacional. A medida que los mercados crecen, más atención se le concede al desarrollo de negocios en otros países. Esto significa un mayor número de oportunidades para las relaciones públicas internacionales, porque como hablamos de estrategias de comunicación para mejorar la imagen reputacional en públicos de interés, ¿qué tal si mi público de interés es otra sociedad con una diferente cultura, una diferente manera de expresarse? Pues yo como relacionista público yo tengo que involucrarme, meterme en esas nuevas sociedades para conocerlas, y de tal manera que mis clientes al momento de incursionar en nuevos mercados no se metan en problemas de comunicación precisamente por no conocer la cultura. Esto fue el Departamento de Relaciones Públicas, el tema, para que ustedes tengan una idea de cómo se puede ir conformando este departamento a lo interno de una organización, o bien cómo se conforma en una agencia de relaciones públicas que es una entidad externa y que propiamente se contrata para desarrollar toda la imagen reputacional de la organización. Entonces, el tema de hoy lo que nos ha llevado es a darnos cuenta que dependiendo de la institución, un departamento puede
tomar una estructura diferente.